Bueno, estimados alumnos, entonces en este segundo video vamos a continuar con lo que sería la segunda perspectiva de estudio, perspectiva teórica de estudio de la adolescencia, que es la perspectiva de Jean Piaget, la perspectiva psicogenética, psicología psicogenética de Piaget. Ustedes saben, porque lo vimos en la primera parte del año, que Piaget básicamente fue un teórico preocupado por comprender los cambios que se van dando en los modos de conocer, en los modos intelectuales, en la inteligencia humana, entendiendo la inteligencia como una capacidad adaptativa. Entonces, evidentemente que nosotros también podríamos pensar a la adolescencia como una etapa en la que justamente se van desarrollando actividades intelectuales que nos van a posibilitar llegar a los modos más adultos de razonamiento y de pensamiento, que evidentemente implican capacidades para adaptarse, para una adaptación a la realidad de muchísima mayor complejidad que los periodos infantiles. Bueno, esos cambios en el pensamiento unidos a la modificación de la posición social y a las transformaciones afectivas, todos esos son lo que está interesado por entender Piaget. Es decir, cómo se van a producir cambios en el pensamiento. Más allá de esos cambios sociales, cambios emocionales, también se dan cambios en los modos de pensar. El individuo se inserta en la sociedad, pero a la vez no es solamente una posición pasiva o reactiva ante las presiones o ante las demandas sociales, sino que también esa inserción en la sociedad va a implicar una modificación en la sociedad. Acá dice algo que es importante entender de lo que se trata del pensamiento abstracto o el pensamiento lógico deductivo. El razonamiento ya no se restringe al pensamiento concreto de la infancia. El pensamiento concreto infantil es un pensamiento que todavía está muy apegado a los sentidos, a lo que los sentidos evidencian, y el razonamiento es concreto en el sentido que todavía está como muy apegado a lo real. En cambio, cuando hablamos de la capacidad de abstracción, es cuando uno puede empezar a manipular posibilidades. Es decir, en la abstracción, nosotros podemos empezar a deducir o a hipotetizar cómo podrían ser las cosas, y no solamente cómo son las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo real se transforma en una categoría dentro de todo lo posible. Eso es lo que nos ayuda a entender cómo, por ejemplo, en la adolescencia uno puede empezar a armar un proyecto de vida potencial, es decir, uno podría imaginar las consecuencias de determinadas acciones. Eso ya habla de un nivel de abstracción mucho mayor que el de las etapas previas. Yo puedo empezar a hipotetizar cuáles serían las resultantes de determinadas acciones, las consecuencias de determinados actos. Puedo preverlos, conociendo las premisas que organizan el funcionamiento de las cosas, podría predecir también el funcionamiento de ellas. Bueno, este desarrollo cognitivo es el que posibilita también la elaboración de planes de vida. Vamos a avanzar y en la perspectiva psicoanalítica, que esta ha sido una de las que ha tenido un amplio desarrollo. Bueno, en la perspectiva psicoanalítica, ustedes saben que el psicoanálisis, que habíamos visto también en la unidad número 1, es una perspectiva teórica que le da mucho énfasis a el desarrollo psicosexual. Es decir, entiende al desarrollo humano en clave de una perspectiva más organicista, es decir, impulsos muy primordiales en la condición humana, como son las tendencias a la autoconservación, a la conservación de la especie, serían importantes reguladores motivacionales del comportamiento. Bueno, desde esa perspectiva, la adolescencia es percibida en el psicoanálisis justamente como una etapa en donde hay un gran cambio biológico con repercusiones psicológicas. La llegada de la pubertad implica la irrupción de cambios físicos que van a producir una ruptura en los equilibrios psíquicos previos. Cuando nosotros hablamos de la pubertad, estamos hablando de cambios en la morfología, pero también en el funcionamiento, en la fisiología,
cambios hormonales, es decir, toda una serie de cambios en el cuerpo que están ligados a una madurez, fundamentalmente una madurez de los sistemas de reproducción. Es decir, que con la pubertad, digamos, es decir, lo que está emergiendo es un cuerpo biológicamente, que uno ya podría decir, es un cuerpo que se va transformando en un cuerpo adulto, en el sentido de que un cuerpo adulto, en términos biológicos, es un organismo que se puede reproducir. La pubertad implica cambios sexuales primarios y secundarios. Los secundarios son los fenoménicos, los perceptibles, los cambios en el tamaño, en el tono de la voz, la aparición del vello en distintas zonas corporales, la conformación de la silueta femenina y masculina, es decir, toda esa serie de transformaciones evidentes del cuerpo y también las transformaciones en los órganos, las transformaciones primarias, que son las transformaciones en términos de la madurez del sistema genital. O sea, los genitales masculinos y los genitales femeninos, es decir, ambos llegan a la madurez, bueno, la menarca en el caso de las mujeres, después ya la periodicidad del ciclo de fertilidad en el caso de las mujeres, las erecciones, las poluciones nocturnas en el caso de los varones, la producción, digamos, de semen. Bueno, todos esos cambios que hacen a la madurez del sistema reproductivo humano son las características sexuales primarias. Bueno, todos estos cambios corporales evidentemente van a incidir y se van a hacer evidentes también en términos del interés, en términos del interés que genera las emociones novedosas que van emergiendo con este nuevo cuerpo que están haciendo. En el psicoanálisis utilizo mucho un concepto teórico que es el concepto de duelo. Ustedes van a encontrar en los textos, sobre todo en el de Griffa y Moreno, que cuando se hacen, digamos, los aportes del psicoanálisis al estudio de la adolescencia, el concepto de duelo es un concepto muy empleado para reflexionar sobre esta etapa. ¿Por qué? Porque, bueno, el concepto de duelo es un concepto que viene de la dimensión de las pérdidas, es decir, los duelos serían procesos psíquicos, las vicisitudes, las elaboraciones que tiene que hacer el aparato psíquico como estrategia para la adaptación a una realidad cambiante y una realidad que implica pérdidas en determinados momentos. El concepto de duelo, la palabra duelo, tiene como una doble acepción. Duelo tiene que ver con dolor, el dolor que produce una pérdida, y duelo también tiene que ver como la idea de batirse a duelo, es decir, duelo tiene que ver también con la idea de como un combate. Y es algo así como un combate con la realidad. Cuando uno atraviesa la pérdida de un objeto significativo, el aparato psíquico tiene que hacer como todo un trabajo, tiene que hacer como toda una tarea psíquica para poder adaptarse a esa nueva realidad que se ha transformado. Y los procesos de duelo suelen caracterizarse como por tener ciertas etapas bastante esperables y bastante ordenadas en dicho proceso. El primer movimiento ante una transformación brusca de pérdida de objeto en un duelo, la primera reacción del psiquismo y la primera defensa que se activa y que es de una intensidad muy grande es la de la negación. Básicamente la negación es como un momento un tanto como de shock en donde uno básicamente todavía no puede creer, no puede ser, si lo vi ayer, no puede ser. Es decir, el shock tiene que ver como con una cuestión así de intensos mecanismos defensivos básicos amortiguadores de esta transformación muy grande que es la negación. Por supuesto que la negación es un mecanismo psíquico que tiene sus restricciones, tiene su limitación. Uno no puede negar indefinidamente la realidad, es un mecanismo psíquico muy costoso. En el caso de los duelos concretos, así por personas muy amadas, uno lo percibe que es muy común que la gente diga, no puede ser, si yo estuve ayer con él, no puede ser, o incluso en algunos casos
hasta situaciones en donde uno percibe hasta algún grado de desconexión con la realidad que muchas veces lo perciben otras personas. Es decir, me acuerdo una señora, un amigo que nos llamaba, estaba muy preocupados por la suegra, porque no creía que hubiese fallecido su marido y ponía el plato todavía y anunciaba que iba a volver en algún momento. Entonces estaban como muy asustados y preocupados y me llamaban asustados por ese tema y yo decía, bueno, miren, esperemos un par de días. ¿Por qué? Porque al principio es posible que los mecanismos defensivos sean tan intensos para poder amortiguar, que hay que entender que esto no es locura, esto es los magistrales modos con que nuestro psiquismo va tolerando lo intolerable de algunas cosas. Entonces, cuando llega algo como muy intolerable, el mecanismo defensivo de la negación realmente constituye un muy buen amortiguador de un golpe. Pasado 2 días, la persona ya había avanzado, como quien dice, en ese proceso de duelo y ya había podido empezar a dolerse de la realidad transformada. Entonces, los procesos de duelo no son procesos patológicos, sino que son procesos característicos de la condición humana en este esfuerzo constante que tiene que ir haciendo a la adaptación y a la pérdida de determinadas cosas. Tras un periodo como de negación, luego sí, ya empieza un periodo en donde pueden aparecer emociones de distinta naturaleza, muy encontradas, enojos, iras, regateos, todo culpas, toda una serie como de emociones muy complejas, pero que en algún punto todas guardan relación, digamos, como con una dificultad todavía para poder realizar una aceptación de la transformación que se ha realizado en el texto. Ustedes van a ver que hay un autor clásico que se llamaba John Bowlby que hablaba como de una etapa de protesta, que es como así, como de enojo con que la realidad sea tal cual es. Y solo pasados esos como emociones de mayor ira o enojo o de protesta, paulatinamente vamos a poder empezar a conectarnos con una emoción que es importante que empiece a también emerger en el proceso de duelo, que es como cierta tristeza por el objeto efectivamente perdido, cierta tristeza, es decir, como un momento de mayor depresión en donde se quitan las catexias del mundo, la energía se concentra con muchísima intensidad en el objeto perdido, entonces uno se acuerda constantemente del objeto que ya no está presente, como quien dice, si hay como un enlace amoroso profundísimo con una imagen que hace referencia a un objeto real que ya no está. Y tras ese como movimiento de tristeza y ensimismamiento y de mayor depresión, esa conexión incluso con esos sentimientos van a ser justamente los que van a ir posibilitando el progreso hacia una fase que sea el de la aceptación de esa realidad. Aplicado este modelo del duelo al caso de la adolescencia, los autores psicoanalíticos dicen que en la adolescencia se realizan justamente duelos por cosas que se van a perder definitivamente y que tienen que ver con la infancia. La infancia, por ejemplo, se caracteriza por cierta omnipotencia y una gran ambigüedad, por ejemplo, en la definición de atributos masculinos y femeninos, por poner un ejemplo. Es decir, un niño, si uno piensa, por ejemplo, la voz de un niño, es muy difícil distinguir las voces masculinas y femeninas, son muy similares. Los cuerpos de los niños incluso son muy similares, los cuerpos de una niña y de un niño, digamos. Pero cuando va llegando la adolescencia, justamente la emergencia de ese cuerpo adulto implica el duelo por el cuerpo infantil que va muriendo, que va transformándose. Ya no es ese cuerpo que en algún punto uno podría decir que es como más bisexual, sino que empieza a ser un cuerpo, piensen ustedes, qué sé yo, un muchacho que de repente empieza a crecerle el vello facial, le cambia la voz, le crecen las espaldas o los brazos o pega un estirón. De repente el cuerpo se transforma en algo extraño a sí mismo. O una niña que de repente empieza a crecer
los pechos, entonces de repente no es extraño que haya como movimientos o comportamientos más bien como de negación o de ocultamiento de algunas de esas transformaciones, porque en realidad está emergiendo algo desconocido para uno mismo, que es justamente el cuerpo adulto con emociones adultas. Y ni hablar, por supuesto, de muchas de esas transformaciones que por el hecho de ser el cuerpo, ya no el cuerpo de niño, sino cuerpo de adulto, las emociones, por ejemplo, las emociones eróticas que empiezan a sentirse y experimentarse, emociones que uno de niño ha conocido más en profundidad toda la corriente tierna de los enlaces, pero de repente uno está empezando a sentir emociones en el cuerpo, sensaciones, sentimientos que son difíciles de poner en palabras, difíciles de enunciar. Hay una película muy linda que yo trabajo casi todos los años, este año no la vimos, pero se llama Cinema Paradiso, en donde hay una escena en donde, bueno, el Cinema Paradiso es la historia como de un niñito que se hace muy amigo del señor que proyecta las películas en el cine de un pueblito italiano, y bueno, arman como una relación muy buena, muy intensa. Él había perdido a su padre en la guerra, entonces no tenía papá, este señor no tenía hijos, los dos tenían una afinidad muy grande por el cine y por las películas, entonces bueno, se transforman como en una relación de mentoría, como de tutor de este señor mayor hacia este muchachito, y en la película van narrando el crecimiento de este pequeño, y en una escena ya se transforma como en un adolescente. Y en esta adolescencia el muchacho, bueno, empieza a filmar, ya no solamente a proyectar las películas, sino a hacer filmaciones. Y entre las filmaciones que empieza a hacer, hace dos. Una que es la muerte de un ternero, filmando lo que era el lugar en el que carneaban y mataban a los ganados. Y entonces hace una filmación de la muerte del ternero. Y después también hace la filmación de una chica que llega al pueblo, preciosa, rubia. Entonces él la empieza como a filmar y se empieza como a enamorar. Entonces esta película es muy linda y justamente esas filmaciones muestran esto que son como las grandes temáticas que al muchacho le empezaban a generar atracción, las cosas ligadas a la muerte, las cosas ligadas a la sexualidad. Y cuando va mostrando a su maestro las películas, resulta que este mentor ha quedado ciego, entonces ha perdido la vista, entonces no puede ver las filmaciones, pero lo puede escuchar lo que él le va narrando. Entonces le dice, bueno, a ver, cuéntame las películas que ha filmado. Entonces le va contando, bueno, acá se ve un ternero que está a punto de morir, no sé qué, no sé cuál. Y después de repente dice, cuando aparece la imagen de la chica, no, y acá no se ve nada, acá está todo muy confuso. Entonces el mentor le dice, debe ser una mujer. ¡Oh! ¿Cómo se dio cuenta? Ay, el amor, y bueno, entonces empezaron a hablar de las cuestiones del amor. ¿Por qué? Porque cualquier persona que ya pasó por la adolescencia sabe de cuáles son las temáticas que empiezan a generar una curiosidad y las emociones que uno empieza a vivenciar, y es etapa de primeros enamoramientos muy intensos, es etapas de exploración de la sexualidad en dimensiones autoeróticas y en dimensiones vinculares y con otros. Es una etapa en donde la constitución de una identidad personal y la identidad sexual es una de las importantes dimensiones de nuestra identidad. Entonces, ese mentor, ante ese silencio, claramente pudo entender que lo que está confuso es justamente este cuerpo que va cambiando, que se va transformando, es esto nuevo que va emergiendo, que es el cuerpo adulto, que es un cuerpo con pulsiones, con deseos, con tendencias desconocidas hasta hace poco tiempo atrás, ¿sí? Porque piensen ustedes, qué sé yo, emociones como la excitación sexual, bueno, esas eran desconocidas. Y en la adolescencia empiezan a emerger entonces excitaciones, empiezan a emerger atracciones de naturaleza distinta. Bueno, la muerte del cuerpo infantil
viene de la mano con el nacimiento de un cuerpo adulto. Por ahí la palabra duelo nos hace pensar más en el componente perdidoso. Por supuesto que también hay que pensarlo en términos gananciosos. Es decir, algo muere, pero como toda crisis, algo nace. Entonces, evidentemente que también acá hay siempre como una tensión entre fuerzas que son progresivas en el desarrollo y fuerzas que son regresivas en el desarrollo. ¿Por qué voy mencionando todas estas cosas? Porque cuando lo vinculemos después con, por ejemplo, los personajes de la literatura juvenil o piensen, yo doy un ejemplo que para mí siempre es como prototípico para ir entendiendo estos cambios, pero un ejemplo prototípico es el hombre araña, ¿sí? Piensen en los cómics, todas las películas que se han hecho sobre el hombre araña, que generan tanta interés en los jóvenes, ese tipo de personajes. Es decir, ¿qué los caracteriza muchas veces a esos personajes? Y bueno, muchas veces lo que los caracteriza es que están haciendo una cosa muy transicional entre el cuerpo infantil y el cuerpo adulto. Piensen ustedes en el cuerpo del hombre araña. Es decir, el cuerpo escondido bajo máscaras, que tiene como una fuerza y una potencia y una cosa como arrolladora, expresiones de fertilidad o de virilidad extraordinarias, pero al mismo tiempo, piensen ustedes en el hombre araña, que en cuanto le sacan la máscara y es el Peter Parker, lo que caracteriza a Peter Parker es todo lo contrario. Ante una chica se queda mudo, no sabe qué decir, no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer, se pone todo colorado, se pone... Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué contradicción hay? Bueno, hay una contradicción que es la contradicción esperable en un proceso de duelo de un cuerpo infantil y emergencia de un cuerpo adulto. Todos nosotros en la adolescencia hemos experimentado sensaciones, sentimientos, atracciones y al mismo tiempo incomodidades, inhibiciones, miedos, temores. Yo siempre me acuerdo las primeras salidas en mis épocas eran... Me acuerdo que una de las salidas eran los bailes que organizaban los curas salesianos, colegio todo de varones, a donde iban mis hermanos, qué sé yo. Entonces tenían que invitar colegios también de chicas, qué sé yo. Bueno, todavía estamos hablando de una época muy, eh, muy binaria también en la concepción de los vínculos, las fiestas, los festejos, las celebraciones, las parejas y todo. Pero qué sé yo, me acuerdo las escenas de esas primeras bailes en donde uno de repente es evidente que están todos los varones por un lado, todas las chicas por otro lado, como todos agrupados, como viendo todavía con extrañeza y admiración al sexo opuesto, y de repente vos estás deseando que, qué sé yo, de una chica que te generó interés, digo chica, chico, lo que sea. Después vamos a ver que parte de la identidad sexual en estas épocas es entender la diversidad. Pero bueno, esa cosa de que si había alguien que te estaba atrayendo, de repente, que me mire, que me mire, que me mire, que me mire. Y de repente cuando te mira, uno no sabe dónde, no sabe esconderse. Al mejor estilo, digo, hombre araña Peter Parker, en donde uno se siente tal vez como con esa potencia, con esas ganas, o con esos ínfulos, o con esos deseos, y con esas ganas de atraer y de seducir. Y al mismo tiempo, cuando de repente el otro te mira, ¿qué digo? ¿Qué hago? Y inhibido, retraído, etcétera, etcétera. Ahí se va a ir comprendiendo, por supuesto, que por qué decimos que esto van a ser como procesos, que van a ser como procesos que también van a estar muy regulados socialmente. El Mahatma Gandhi lo casaron más o menos a los 14 o 15 años. Entonces los mismos rituales sociales a veces iban llevando también a muchísima menos exploración en algunas dimensiones como los exploran actualmente un adolescente, pero la entrada al mundo de la sexualidad era así de violenta. Es decir, ¡bum! Chau, estás casado, noche de bodas, tenés que ir con tu
con tu señora esposa y ya socialmente ya se han hecho todos los rituales como para que vos ahora ya puedas vivir la sexualidad porque socialmente ya está autorizado. Y no solamente autorizado, sino que tenés que ejercerla. La autobiografía de Gandhi es preciosa en ese sentido. Un pibe de 14 o 15 años casado así porque las familias lo han decidido y tiene una frase como muy linda de decir, dos chiquillos lanzados a empezar como a descubrir cuestiones de la sexualidad que no teníamos ni idea, ni qué decir, ni qué hacer, ni qué nada. Así que fue todo como casi como un juego también infantil el descubrimiento en ellos de la sexualidad, porque bueno, ya los rituales habían definido la autorización de eso. Entonces, este cuerpo que está emergiendo es un cuerpo radicalmente distinto al cuerpo infantil. Emergen aspectos que son del orden de la genitalidad adulta. ¿Qué es importante también aclarar acá? Que la sexualidad tiene dos dimensiones también. A ver, por lo pronto dos líneas ligadas a las corrientes amorosas, que son las eróticas, que es una emergencia realmente novedosa, y las tiernas, que esa ya de niños también nosotros hemos compartido y conocido de qué se trata lo tierno en los lazos vinculares. Corrientes eróticas y corrientes tiernas. La novedad evidentemente tiene que ver con toda la emergencia ya del erotismo, de la genitalidad, de la pulsión. Pero por otro lado también nosotros tendríamos que distinguir en la sexualidad humana dos aspectos que son el autoerotismo y el amor de objeto y la sexualidad en relaciones objetales. ¿Qué quiero decir con el autoerotismo y por qué es importante mencionarlo en la adolescencia? Porque muchísima experimentación en la adolescencia tiene que ver con el comportamiento autoerótico y es parte también del descubrimiento de la sexualidad en la adolescencia. La sexualidad en la adolescencia de hecho se vive con muchísima intensidad en dimensiones autoeróticas. En la adolescencia aparecen, por ejemplo, aún mucho antes tal vez de tener experiencias concretas de relaciones genitales, aparece por ejemplo todo el comportamiento masturbatorio, ¿sí? Todo el comportamiento de masturbación, todo el comportamiento ligado al autoerotismo, al descubrir de ese placer intensísimo que provee, el placer más intenso que experimentamos los seres humanos, el placer que viene del orden de nuestros genitales. Entonces toda la cuestión autoerótica y también, por ejemplo, los sueños eróticos, las fantasías eróticas que uno genera, que uno construye. Y ahí es donde de nuevo vemos cómo, por ejemplo, la literatura es una necesidad y es una búsqueda en la adolescencia, porque la literatura, el cine, las películas, de todo lo que tiene que ver con necesidades informacionales ligadas a esto que está emergiendo, que genera la posibilidad inclusive de que uno empiece como a experimentar vicariamente, fantasiosamente, muchos de esos aspectos. Me acuerdo de un adolescente que claro, que por ejemplo con las 50 sombras de Grey se las había bajado por internet para poder leerlas. Entonces, claro, ella estaba logrando experimentar, como quien dice, a través de la lectura muchísimas cosas que eran del orden de la sexualidad muchísimo antes, incluso que ella vivir concretamente cuestiones vinculares con contenidos eróticos. Si ustedes, acá yo tengo otro librito, el diario de Ana Frank. Si ustedes tomaron el diario de Ana Frank, es muy linda todas las partes en donde va apareciendo con claridad todos esos movimientos ligados a la muerte del cuerpo infantil y a la emergencia del cuerpo adulto. Entonces Ana Frank, bueno, este es un libro que es como un clásico, que yo creo que muchísimos se los dan a leer también en los colegios secundarios actualmente, en donde se produce un fenómeno de mucha empatía. Es posible hacer como cuestiones de empatía y de identificación con el personaje,
Entonces ahí uno va viendo cómo hay emergencia de la sexualidad adulta paulatinamente. Entonces ella relata las novelas de adultos que robaba de las bibliotecas para poder ir leyendo. Entonces no solamente eran las lecturas, sino que también, como es un diario, ella iba anotando sueños que había ido teniendo, historias de los enamoramientos a lo largo de su vida, impulsos eróticos que había sentido con una compañera cuando se quedó a dormir una noche en la casa, o la amiga o ella, no sé quién, en la casa de quién, pero el impulso de explorar los cuerpos, de querer verse desnuda, de verse desnudas o de tocarse. Entonces, toda una serie de experiencias que, lejos de ser... Si la sexualidad, lamentablemente, en la cultura judeo-cristiana, en el mundo occidental, la ha ligado siempre a cosas muy culpabilizantes, muy pecaminosas. Es decir, nuestra cultura judeo-cristiana tiene realmente una perspectiva muy represora y culpabilizadora de todo lo ligado al placer sexual. Es decir, busca ser regulado férreamente, autorizándolo, como quien dice, eso fue lo característico de la cultura judeocristiana, autorizando la sexualidad solo al interior de la institución matrimonial, entendida también la institución matrimonial como un hombre y una mujer, y además la sexualidad como puesta al servicio de la reproducción. Bueno, si hay algo que el psicoanálisis nos ayudó a entender, es que la sexualidad es algo muchísimo más amplio que la genitalidad adulta, por lo pronto, y que además es algo bastante indomeñable. ¿Sí? Es decir, lo que hace la condición humana y la condición sexual de los seres humanos, más allá de que las culturas hagan muchos esfuerzos y tengan sus intereses en controlar y en dominar muchos aspectos de la condición humana, la sexualidad humana es algo muchísimo más amplio que lo que una cultura muy restrictiva trata de imponer, aspira a imponer. Y el psicoanálisis en ese sentido también fue una disciplina que ayudó mucho a indisciplinar el discurso social que vinculaba la sexualidad a lo pecaminoso. Obviamente que Oriente tiene otra orientación, es otra cultura, la sexualidad no se vive de una manera tan culpógena, el Kama Sutra lo construyen y lo elaboran en Oriente, no en Occidente. Bueno, cada cultura evidentemente busca regularlo. Lo que es un universal, uno podría decir, es más allá de las culturas. Lo que está claro, lo que es bastante nuclear, es que el cuerpo lleva a una transformación muy significativa en esta dimensión que es el de la sexualidad. Entonces, en el diario de Ana Frank es como muy evidente ver cómo se van dando esos procesos de exploración, de descubrimiento, de paulatina apropiación de ese cuerpo, de emociones primero de muchísima extrañeza y de muchísima negación también en primer momentos. Ana Frank, bueno, ustedes saben que es la historia de una chica que junto con toda la familia se han escondido en Ámsterdam de la persecución nazi y ellos están en un altillo, digamos, de una casa, básicamente intentando sobrevivir a ese régimen a escondidas. No están solos, hay otra familia más con quienes ellos comparten ese espacio, y en esa familia hay un muchacho que se llama Peter. Entonces, por ejemplo, es muy evidente cuando uno va leyendo las cartas cómo se va a ir dando ese paulatino proceso de pasaje, bueno, del autoerotismo, que básicamente lo relata. No es que Ana Frank relate explícitamente, pero se va deduciendo a partir de los sueños que va relatando, de algunos recuerdos con sus amigas, etcétera, etcétera. Se va deduciendo que ella está descubriendo su cuerpo erógeno, pero a su vez se va viendo el vínculo que empieza a establecerse con ese otro muchacho que también habita la casa, que se llama Peter, desde los movimientos primero de retracción, negación, rechazo de todo lo que tiene que ver con esto nuevo que está emergiendo,
hasta paulatinamente, qué sé yo, de las primeras veces decía, Peter es un blandengue, no sé qué, no sé cuánto, no lo soporto, no lo aguanto, nuestro, ¿no? De repente decir, veo que Peter me mira con ojos distintos esta mañana, no sé qué, no sé cuál. Peter no sé qué, pero Peter no sé qué. Después, ardo en deseos que Peter me dé un beso, no sé qué, no sé. Entonces es precioso todo el texto de Ana Frank porque uno va viendo de qué se trata ese como pasaje desde un cuerpo infantil, desde una cuestión todavía de muchísima extrañeza. Hay una carta en donde ella va y escribe que fue a hablar con la madre de Peter para decirle que no lo aguanta Peter, que no se le acerque, que cómo es eso de que venga y que por ahí le roce una mejilla, que no sé qué, que no. Todas unas cosas así como de quejas de que no quiere saber nada con este muchacho, y la madre que dice, no, bueno, pero Peter quiere armar un lazo de amistad con vos, no sé qué, y ella no quiere saber nada. Hasta, por supuesto, 2 años después, haber tenido escarceos, besos. No relata hasta dónde más llegaron, eso se lo preserva la Ana Frank, pero es muy evidente que ha habido toda una exploración muy intensa, que es del orden de la sexualidad, y que tiene que ver con este proceso, en donde no se trata todavía estrictamente de un lazo íntimo y amoroso que esté construyendo con el otro, sino que se trata básicamente de una exploración de aspectos del sí mismo y de la identidad personal que se están poniendo en juego en esta relación y en este vínculo, como formas también de ir elaborando lo que es para ella la femineidad, la atracción, la seducción, todos esos aspectos que la van constituyendo a ella, digamos, ya no en una niña, sino en una muchacha. El psicoanálisis también, por supuesto, que pone el foco a que la adolescencia sería justamente un momento en donde va a reeditarse la problemática edípica de la infancia. Si nuestros primeros objetos de amor han sido los objetos incestuosos, es decir, los objetos del endogrupo, en Ana Frank es un Edipo tan claro el que tiene con su papá, habla de su papá de una manera admirativa y enamorada, es decir, lo mira todo realmente con unos ojos de una admiración y de una idealización gigantesca. Entonces, acá se produce un importante cortocircuito entre esta historia previa de los primeros objetos libidinales que nosotros tenemos en nuestras vidas, que son los objetos incestuosos, y la realidad ahora de emociones y de atracciones y de despertares de aspectos que son del orden de la sexualidad, que nuestra ley cultural, que nuestro orden simbólico prohíbe. A cualquiera de ustedes probablemente imaginarse a sus padres como seres sexuados les genera una cosa como de mucha extrañeza. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una cultura en donde está tan férreamente estructurado la prohibición de la sexualidad al interior de los núcleos familiares, digamos, solamente las parejas, pero la prohibición de la sexualidad y el intercambio de la sexualidad consideraríamos que sería algo abusivo que circule entre las generaciones. Entonces a nosotros toda la dimensión de la sexualidad queda absolutamente reprimida en la relación con nuestros padres y se nos hace hasta desagradable imaginarlos a nuestros padres como objetos sexuales. Bueno, eso que esté reprimido, eso ha quedado reprimido. Pero bueno, la adolescencia es justamente el momento en donde todo lo que ha estado reprimido ahora requiere en algún punto que se resuelva en posibilidades de movimiento, de búsquedas de objetos por fuera del grupo familiar. ¿Sí? Es decir, la adolescencia se reactiva la dimensión edípica, se reactiva con fuerza los enlaces y al mismo tiempo ahora se descubre que todo lo que se vivió en la fantasía infantil ahora podría ser cierto, pero se requiere como un movimiento de desenlace de los objetos amorosos
primordiales y el pasaje entonces a la búsqueda de objetos amorosos al exterior del grupo familiar. Lo cual va a implicar, por supuesto, que un movimiento de modificación de los lazos con los propios padres intensísimo. Y que es justamente lo que nos ayuda a entender por qué en la adolescencia se produce todo ese como movimiento de separación progresiva con respecto de los propios padres. Los padres ya no van a poder más que frustrar algunas apetencias de la condición humana. Las apetencias amorosas que tanto cubrieron quizás los padres en la infancia, si pudieron hacerlo realmente, pero ahora ya no pueden cubrir apetencias eróticas que son nuevas tendencias que van emergiendo ya en este cuerpo que va creciendo. Por eso es que los psicoanalistas también dicen, no solamente hay un duelo por el cuerpo, también hay un duelo por los padres. Esos padres omnipotentes de la infancia van muriendo, en el sentido de que ahora uno en la adolescencia ya no solamente no los ve como ideales, sino muchas veces incluso los desacredita brutalmente. Los devalúa enormemente, los desvaloriza, los desvaloriza mucho. Si los veíamos como ideales, ahora de repente empezamos a verlos ya con sus pies de barro, como quien dice, es decir, como ídolos caídos. Por eso en general los padres hay como una cosa bastante genérica de decir cosas como, bueno, disfrutarlos a los chicos mientras son chicos, porque después cuando llegue la adolescencia. Y bueno, lo que es cierto es que es más fácil ser padre de una persona dependiente y que te ama básicamente porque vos le provees lo necesario para la vida. Me acuerdo de un amigo psicólogo que cuando yo hablaba de mi niñita y yo le decía, ay, estoy tan enamorado de mi nena, y él me decía, y ella de vos, pero bueno, está condenada. Está condenada porque no tiene opciones. Es un poco la realidad infantil, digamos. Es decir, uno cuando es niño está un poco condenado también a amar a los objetos que la vida nos puso por delante. Bueno, esa condena entra como en ruptura justamente en la adolescencia. Entonces, mientras que en la infancia uno mira con ojos muy admiradores a sus propios padres, en la adolescencia esa posición de ideal desaparece. Y por eso evidentemente que a los padres les es mucho más difícil la compañía de sus hijos en el periodo adolescente. Y es que, digo, hay este movimiento también de distanciación que la cultura marca, que la cultura impone como modo vincular. Hay cosas intergeneracionalmente que no están autorizadas a circular y por lo tanto eso también está, como quien dice, en el centro del impulso que va llevando hacia la separación, hacia el distanciamiento. De todas formas, para las familias, efectivamente, para los padres, por poner un ejemplo, estos duelos también, a ver, ¿qué quiero decir? Que la adolescencia no es solamente algo que es un tránsito individual del adolescente, sino que son todos movimientos que van a tener su incidencia en todo el grupo familiar. Entonces, la adolescencia no es un periodo sencillo, pero tampoco un periodo sencillo para los padres, porque el crecimiento y el desarrollo de un miembro en la familia también tiene sus repercusiones en los otros. Para los padres es también la muerte de los niños, como quien dice. Es decir, para un padre la adolescencia es también la emergencia de cosas que son absolutamente novedosas. Y también una reedición de aspectos que tal vez no se han resuelto en las propias vidas. Cuando ustedes en alguno de los capítulos anteriores veíamos algo de la vida de la Françoise Dolto, la adolescencia de Françoise Dolto era también una adolescencia que removía aspectos de la adolescencia de la madre de Françoise Dolto. Entonces, una madre que había tenido una vida muy reprimida en muchos aspectos, que no había podido estudiar porque estaba desautorizado eso para las mujeres en su época, de repente encontrar una hija
que sí quiere estudiar, o que de repente trae un novio a la casa y alguien con quien está empezando a tener una vida erótica sin estar casados, es también remover en esa madre cosas de su propia historia, cosas de su propia adolescencia. Entonces, son duelos y son cambios, no solamente para el adolescente, sino también para todo un grupo familiar. Y en la adolescencia, digo, no es raro de repente eso, es decir, que temáticas como lo de la sexualidad no sean sencillas porque mueven también aspectos que han estado reprimidos al interior de esa familia o de vidas también de padres y madres, y por lo tanto es como que son extrañezas también para todo el núcleo familiar. Entonces, duelo por el cuerpo, duelo por los padres, duelo por los roles infantiles. La ley de la cultura, que hemos hablado. Bueno, y por supuesto que también es etapa de vulnerabilidad. Posibilidad de comportamientos mal adaptados, fluctuaciones en el estado de ánimo, inestabilidad en las relaciones, depresiones, inconformismo. Es decir, como crisis, ese es un concepto muy del psicoanálisis. Es decir, pensar la etapa como una cuestión crítica es entenderla en sus dos posibilidades, es decir, es entenderlo en las oportunidades y las potencialidades que brinda, pero es también entenderlo en términos de la vulnerabilidad de esta etapa. No porque sí, es una etapa en donde de repente los índices que hay de suicidios son mayores en adolescentes que en jóvenes o que en adultos o que en niños, es decir, una etapa especialmente de mayor labilidad y vulnerabilidad en ese sentido. La tarea psíquica central de la adolescencia, dijimos, es la identidad del yo, básicamente quién soy yo, y por eso incluso muchos autores dicen es como un segundo nacimiento. O sea, el primer nacimiento fue el nacimiento biológico, cuando llegamos a la vida, pero la adolescencia sería como un segundo nacimiento, como un nacimiento a la vida social, como un nacimiento en términos de un proceso de individuación. En la infancia uno podría decir que en algún punto todavía yo soy yo, pero yo según mamá o yo según papá, es decir, todavía muchos aspectos identitarios infantiles están muy provistos por la identificación que nosotros tenemos con nuestros adultos tutelares. Esto que yo les decía, de que hasta nuestras creencias religiosas, políticas, son como copias de las de nuestros adultos, como quien dice. El proceso, el grado de individuación es pequeño en algún punto. En la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, los chicos están estudiando en la escuela que sus padres han decidido, las carreras que van a definir en muchos aspectos todavía, muchos parece que se los están marcando los otros. Entonces la individuación es un proceso complejo, pero bueno, evidentemente la adolescencia es la etapa en donde tal proceso gana una fuerza y gana una intensidad importante. Si se acuerdan la película, verán que así como había escenas en donde los chicos parecían ya todos muy honor, disciplina, no sé qué, entonces actuaban como adultos, en cuanto estaban encerrados en la pieza, cambiaban esas palabras, ponían otras, y lo que tenía valor era más bien esa identidad que colectivamente como grupo de pares estaban empezando a tratar de construir. Pero ese proceso de individuación es un proceso, por supuesto, largo, complejo, y hay que entenderlo así, la identidad como un proceso, es decir, como un largo proceso. Va a tener sus fases, va a tener sus pasos, va a tener sus etapas. Pero un proceso muy interesante porque digo, es el proceso en donde va a empezar a cuajar la individuación. Es decir, lo que va a empezar a ser la etapa en la vida que empieza a definir quiénes nosotros vamos a ser diferenciados de mamá, diferenciados de papá, porque la identidad es un proceso que no solamente se hace con los otros, sino que además se hace contra los otros. Tener una identidad propia es también tener una identidad diferenciada. Ser de Belgrano implica en algún punto también no ser de Talleres
o ser de talleres implica en algún punto no ser de instituto. Es decir, la identidad no solamente se construye en base a una cualidad que se posee, sino también a ser distinto, a ser diferenciado a otras cualidades, ¿sí? Entonces, si lo femenino es algo como tierno, cuidadoso, tal como en algún momento lo ha definido la cultura, bueno, eso también diferencia o distingue de lo masculino, entendiendo como algo más rudo, como algo más viril, o como algo más no sé qué, o como algo más no sé cuál. Estamos en épocas de resignificación de muchísimos aspectos, evidentemente, pero de todas maneras, siempre una identidad es algo que implica diferenciación con respecto a otra cosa. Implica diferenciación con respecto a otro elemento. Bueno, entonces entender la identidad como proceso facilita el conocimiento de necesidades informacionales de los adolescentes. Eso es lo que nos va a permitir orientar, guiar, asesorar en lecturas o en narraciones o en historias que posibiliten procesos identificatorios, que eso es un poco el sentido de todas las producciones culturales, es decir, los productos culturales en algún punto están colaborando con procesos identificatorios que permiten dar respuesta a muchas de esas inquietudes o interrogantes o asuntos importantes que hacen a la condición humana, ¿sí? Entonces, vuelvo al Peter Parker y al Hombre Araña, posibilita una identificación muy intensa para con un adolescente que también está teniendo esa distancia muy grande entre su mundo desiderativo, entre su universo desiderativo, los sueños que de sí mismo empieza como a construir con la realidad de la vergüenza o de la inhibición. En la película que ustedes vieron de la Sociedad de los Poetas Muertos, eso es muy evidente cuando uno de los muchachos trae a las chicas a esa cueva y en donde muchos de los chicos se quedan absolutamente inhibidos y empequeñecidos y parecen como pollitos mojados ante la exuberancia y ante el desenvolvimiento de estas chicas, como quien dice. Entonces hay como una cuestión de atracción y al mismo tiempo hay una cuestión de un temor y de un miedo y de una curiosidad, es decir, son como mezclas de sentimientos que nos tienen que ayudar a entender esto, es decir, esto es un proceso, pero es un proceso más que interesante, y acá les voy a mostrar algo que es la teoría de McAdams sobre la identidad narrativa, en donde él habla de distintas capas de la identidad, pero me interesa esta capa, y voy a retomar desde acá la semana que viene en la clase, pero es un proceso muy interesante porque acá es cuando va a empezar a emerger. Lo que este autor dice es la autoría. Acá es cuando nosotros en nuestras vidas, la adolescencia, es el momento en donde vamos a empezar a enunciar con voz propia cada vez más aspectos sobre nosotros mismos. Es decir, nuestra identidad ya no va a ser solamente una identidad narrada por otras personas. Ya no solamente vamos a ser actores y agentes de nuestras vidas, sino que vamos a empezar a ser los autores de nuestras existencias. Los autores de lo que nosotros vamos a decir sobre nosotros mismos. Un poco las autobiografías, los libros, los diarios, hablan justamente de esto que está emergiendo. Es decir, una voz propia que empieza a enunciar y empieza como a poder decir cosas que hablan de lo que es la construcción de una identidad personal. Yo soy, y el poder enunciarlo, yo soy tun, 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 lo que sea que pueda enunciar, en algún punto nos está dando la pauta de que aquí está emergiendo un individuo que con voz propia empieza una construcción cualitativamente distinta en términos de personalidad de lo que ha sido y empieza a ser un artífice en términos de autoría también de la propia existencia. Bueno,
yo voy a cortar acá. Estas van a ser las 2 clases del día de hoy. La semana que viene vamos a seguir avanzando un poco más, pero por lo menos yo creo que vamos viendo los lineamientos centrales y ya vamos vislumbrando cómo las cuestiones como nucleares de la adolescencia se vinculan al porqué de cierta literatura, de ciertas producciones culturales enfocadas a los jóvenes, con la emergencia de esos personajes que combinan una omnipotencia muy grande, con fragilidades igualmente grandes. Bueno, estimada gente, les mando todos mis saludos y estaremos en contacto. Adiós.